Vale, vamos a empezar esta primera sesión del seminario, nuevo seminario, que realmente es una fusión del Seminario de Democracia y Participación Política y de Psicoanálisis y Pensamiento Contemporáneo, que coordinamos nuestro compañero José Ángel y yo. José Ángel Rodríguez Rivas, médico psicoanalista, profesor de la Universidad de Wales, impartirá hoy nuestra primera ponencia, que la tituló al final Notas sobre la odiología. Y nada, sin más preámbulo, como él ya es bastante conocido, todos los que estamos aquí ya lo hemos padecidos, así que sin más, pues él tiene la palabra. Muchas gracias a todos. Yo soy un viejo aquí conocido de la casa, ya desde hace casi 20 años. Soy médico, ¿no? Psicoanalista, psicomotricista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, doctor en psiquiatría, doctor en filosofía. Y bueno, mi área de trabajo siempre fue alrededor del cuerpo en relación con el inconsciente. Es decir, es de eso básicamente lo que me he dedicado. En el ámbito clínico, mi competencia, si se pudiera llamar así, mi base epistemológica mejor, sería alrededor de lo que clásicamente se denomina como la psicosomática, hoy en día degradada por todas las influencias neuroinmunodendocrinológicas, ¿no? Esa es una psicosomática que no me interesa en absoluto, es verdad. Ser médico deja su pozo, ¿no? Pero siempre me interesó la frontera, el limes, ¿no? Efectivamente la barrera del inconsciente y cómo eso se manifiesta a través del cuerpo. Bueno, lo digo esto a modo de introducción porque efectivamente durante casi 20 años hemos estado llevando un seminario que se llama Psicoanálisis y Pensamiento Contemporáneo aquí en la Facultad de Filosofía, ¿no? La relación de los sevillanos con la filosofía es siempre con una cerveza, con lo cual si querías una cerveza tenías que pasar por el seminario de filosofía, ¿no? Y entonces, bueno, pues efectivamente eso es lo que hizo que perdurara ese seminario. Paralelamente en el grupo de investigación había otro grupo que era el de Democracia y Participación, y el bueno de Fernando Gilaber y yo decidimos este año aunar los seminarios, a ver qué resultaba, ¿no? Cada uno de su ámbito de investigación. Yo tengo que decir que no soy filósofo, ¿no? Podría añadir que no quiero serlo, pero efectivamente en mi doctorado en filosofía seguí trabajando todo lo que es ese límite alrededor de una filosofía del cuerpo que evidentemente se podría contemplar como cierta teorización de lo que sucede en el ámbito de la clínica. Con lo cual ustedes me disculparán mis permanentes lagunas, sobre todo en el campo filosófico. Bueno, la odiología no deja de ser un neologismo que a uno siempre se le ocurre cuando va por los sitios más extraños, y efectivamente no es cualquier cosa. ¿Por qué planteo una odiología? Evidentemente porque resuena, es homofónico a la palabra ideología, es un tema que he tenido que tratar últimamente, y resuena en el orden también de los afectos. Para comenzar, por ejemplo, ahí tenemos al gran Jorge Alemán, por cierto, que felicito. Anoche lo nombraron profesor honorario de otra universidad, y en Argentina, ¿no? Y efectivamente en odiología trato de condensar aquello que del cuerpo se juega en los afectos. Por lo cual mi intervención estará muy ligada a la intervención del cuerpo en la política como terreno, digamos, de ciertos afectos, podríamos llamarle muy primarios, ¿vale? Bien, había pensado empezar directamente sobre lo que había escrito, es decir, primero hablando de lo que es el universo simbólico, cómo condiciona el lenguaje, cómo condiciona la letra, cómo condiciona la escritura,
en el marco epistémico donde nos movemos los sujetos, ¿no? No hay inconsciente sin escritura, no hay inconsciente sin cuerpo, ¿vale? Y en segundo lugar, quería haber desarrollado lo que es la incidencia del discurso del capital. Por cierto, tengo que reseñar para los nuevos lacanianos que el discurso del capital no tiene nada que ver ni con el neoliberalismo, ni siquiera con los partidos políticos. Cuando Lacan, en el seminario 17, desarrolla lo que es el discurso del capital, los 4 discursos, es decir, el discurso del analista, el de la histérica, el del amo y el del discurso de la ciencia, propone una inversión de lugares. Eso va a provocar que la condición fundamental de cualquier discurso, que es el de la imposibilidad, quede forcluida. Con lo cual, desde la teorización, podríamos decir, de la izquierda lacaniana, el discurso del capital es una torsión discursiva, lingüística también, que hace que quede recusado todo lo que es del orden del inconsciente. Si quieren, podríamos decirlo algo así, como altera absolutamente las funciones del lenguaje. En el lenguaje, en tanto paradojal, en tanto contingente, etcétera, etcétera. Podríamos decir incluso que el discurso de capital recusa lo real. Luego lo podemos ver. Bien, a partir de ahí, evidentemente, incluso el sistema de creencias, llamémoslo así, el sistema de significaciones, de sentido, etcétera, etcétera, queda absolutamente perimido, queda absolutamente forcluido. En mi tesis de la ideología, lo que trato de sostener es que efectivamente, si ha habido algún traductor, transductor, transliterador, podríamos decir, de los conceptos psicoanalíticos a la política, ha sido Jorge Alemán. Zizek se aproximó efectivamente, pero digamos que Zizek no fue lo suficientemente allá, aunque tenía todas las herramientas, como para no terminar siendo una especie de comentarista de la cultura. En ese sentido, nunca se lo perdonaré a Slavoj, ¿vale? Jorge, en ese sentido, fue lo suficientemente valiente como para llevar ciertos términos del psicoanálisis a la política, dejando muy claro que psicoanálisis no es política. Y sin embargo, el mismo Jorge Alemán dice, lapsus, el mismo Jacques Lacan dice que el inconsciente es la política. Es un axioma que en un momento determinado resulta absolutamente enigmático porque puedes decir, claro, el inconsciente es la política, ¿no? Pero los términos del inconsciente no se pueden solapar a la política. Es decir, lo singular nunca se solapa a lo común. Es imposible, ¿no? En ese hueco donde no se puede solapar lo singular, lo radical singular de cada quien con lo común, es donde habita la política, es decir, lo instituyente y lo instituido. Bueno, venía diciendo que efectivamente la torsión del discurso del capital va a provocar un absoluto terremoto en la estructura del lenguaje y en la estructura del inconsciente, hasta tal punto que ya lo estamos viendo, ¿no? Aparecen patologías nuevas, subjetividades nuevas del discurso del capital, ¿no? Una de las misiones del discurso del capital es convocar a nuevas subjetividades. Ni siquiera mis compañeros lacanianos han llevado demasiado allá el último Lacan. Eso lo tengo que decir. Cuando mis colegas psicoanalistas refieren el discurso capital, hablan como una especie, Millet se refería al discurso capital como una especie de pseudo discurso. En otros lugares he leído un contradiscurso, ¿no? No, mi tesis es que el discurso del capital es un adiscurso. ¿Vale? ¿Por qué digo adiscurso? Porque justamente en su posición, en el paso de la letra a la cifra, de la palabra al número, evidentemente nos trae enormes reminiscencias heideggerianas, ¿no? Ni siquiera la subjetividad producida la misma. El discurso de capital forcluye el inconsciente. ¿Vale? Mi tesis,
y estoy todavía haciendo un prólogo, es que si Jorge Alemán paraleló la ideología al fantasma, ¿no? Yo lo que sostengo es que no, es que la ideología actual es del orden de la pulsión, ¿no? ¿Cuál es la manifestación más clara de eso? El odio. Es decir, siempre quedó claro si el estatuto del odio era de orden fantasmático, evidentemente lo es, ¿no? Pero, sin embargo, en los escritos tanto de Freud como Lacan se habla del odio como primero al amor. Es decir, podríamos decir, el primer afecto que habita a los humanos es el odio. Y por tanto, tiene la misma estructura que la pulsión. Si eso es así, habremos de convenir que entonces la ideología contemporánea que se plantea bajo la égida del odio, no establece lazo ninguno. Esa sería un poco mi tesis, ¿no? No es la ideología clásica tipo Habermas, tipo acción comunicativa, donde dos sujetos buscar un consenso, ¿no? No, aquí lo que hablamos es el no soportar al otro, lo insoportable del otro reduce a los humanos a estar gritando en el desierto. Puede sonar un poco al estilo coreano, ¿no? No tengo ningún interés en la obra del coreano, pero efectivamente creo que hoy en día, ¿no?, el odio es el tapón que ponen los sujetos para no querer saber del otro. Es decir, el odio hoy en día es la cara de lo insoportable. Vale. Ese sería el resumen de la próxima ponencia, Fernando. Pero quería ir un poco más atrás y entonces hablar de los afectos. O sea que hoy sería una primera ponencia, modo de introducción. ¿Tú continuarías entonces en noviembre? No. Puedes continuar tú en noviembre y yo lo sigo. No sé si puedo. Luego lo aclaramos. Bueno, estamos hablando aquí con el amigo repartiendo la fecha. Lo que quiero decir es que esta sería una primera parte a modo de introducción, ¿no?, donde quiero repasar un poco qué es la teoría de los afectos vistas del psicoanálisis, ¿no?, para el próximo día entonces retomar la teoría del discurso, la teoría del significante, para efectivamente terminar con lo que he ido introduciendo. Así que si os parece, ¿no?, he titulado la ponencia La pequeña comunicación o ponencia. Lo he titulado Carne de afectos, acerca de lo real del cuerpo. Son 2 o 3 paginitas, si queréis, las leo, ¿no? Podemos entrar en un debate y luego a partir de ahí incluso empezar a pensar cuál sería la relación de eso que estoy exponiendo de los afectos, ¿no? El afecto, como todos saben, de Spinoza es uno de los conceptos más enigmáticos que existe. El famoso nadie sabe lo que puede un cuerpo, ¿no? Quería hablar un poco porque efectivamente tampoco los afectos ha sido un concepto fundamental en el psicoanálisis. El último Lacan, que ya por fin se desentiende de Freud y toma como su otro seminario 23, donde Lacan, ¿no?, un poco a rondón de la gramatología derridiana, elabora su propia escritura, que son los nudos, el famoso nudo Borromeo, las cadenas, los lazos, las trenzas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí retoma Lacan el concepto de afectos. Y yo creo que frente a todo el atiborramiento de las emociones, de la psicología cognitiva, frente a la expresión de los sentimientos, etcétera, creo que el de los afectos es un concepto que los psicoanalistas deberíamos recuperar, por lo menos a la hora de hacer cierto lazo social. Aunque no se sepa muy bien que los afectos, creo que los afectos en el imaginario popular está bastante más cerca del inconsciente que las emociones. Muy bien. Entonces doy
doy lugar a la lectura de la comunicación que había preparado y luego, si queréis, hacemos un pequeño debate, ¿no? Aquí está enfrente Fernando vigilándome, con lo cual se garantiza que no terminemos debarrando demasiado. Los afectos, como uno de los artefactos de lo real, emerge en lo real de las pasiones. Es decir, hablar de afectos ya implica hablar de pasiones, y hablar de pasión implica hablar del pathos. Creo que ahí hay un punto de encuentro muy interesante con la filosofía, con la clínica, sin duda alguna, o con cualquier abordaje terapéutico, también con el cuidado de sí, por cierto. El concepto entre lo psicológico, psicoanalítico y lo filosófico se presenta hoy como un digno baluarte, vituperado antaño y rescatado por Lacan en su última época como los efectos de la palabra sobre la carne. Primera definición de afectos, los efectos de la palabra sobre la carne palpitante. Este apelativo de palpitante se lo debo a mi amigo Sergio Larriera, mi gran amigo Sergio Larriera, donde hablaba del goce palpitante de la vida. En este sentido, los afectos, sin ser un concepto fundamental, clásico, en la doxa psicoanalítica, tengo que decir a modo de chiste tonto, que en vez de haber escrito doxa psicoanalítica, escribí doma psicoanalítica. Y efectivamente algo de razón había. Sí que se nos presenta como un magnífico puente a la hora de conversar o diferenciar otros saberes. Máxime, si pretendemos acotar los ejes epistémicos que constituirían un saber acerca del cuerpo en su relación con el inconsciente. Para no extendernos en demasía, partiremos de unas breves aproximaciones filosóficas. Para Ferrater, un clásico al que siempre uno termina volviendo, habría que distinguir entre affectus, la emoción, y el affectio. Los escolásticos distinguían entre dos clases de afección: la externa, procedente de las causas exteriores, y la interna, derivada de principios íntimos. La afección resulta de la influencia de una impresión sobre la mente y, por tanto, de una forma de excitación. En general, en la historia de la filosofía, el término obedece a una afección inferior, como sensación, y en otros casos, los afectos expresan la variedad de una emoción intencional. En ambos se adscribe a lo mínimamente intencional, es decir, que los afectos habría un mínimo de intención, de tal manera que la afección roza siempre la sensibilidad. Sin embargo, la afección no es la sensibilidad. De ahí que la definición de una alteración de la sensibilidad o del entendimiento inferior que puede ser producida por algo externo. Spinoza se da cuenta de que el dualismo cartesiano no explica la interacción entre el cuerpo y la mente, por lo que Spinoza propone como solución que el mecanismo no solo incluye lo corpóreo, sino también los afectos de la mente, ya que los afectos humanos se producen de manera mecánica, tal y como se produce el movimiento de los cuerpos. Entonces, el amor, el odio, el deseo, la intolerancia tienen causas eficientes que permiten explicar esos afectos. Para Spinoza, el orden en que se producen las cosas es solo uno, porque la mente y el cuerpo humano son una y misma cosa, expresada en los dos atributos. Es decir, para Spinoza, cuerpo y mente son atributos, ¿vale? Como lo mecánico no se aplica al cuerpo, sino también a la mente, entonces el modelo que propone Spinoza para entender nuestros afectos es el cuerpo. Es decir, un modelo de orden mecanicista. El universo de las afecciones y las emociones tampoco goza buena prensa en la historia de la filosofía. Según el amigo Adrián Escudero, los sentimientos como el amor, el odio, la vergüenza o la alegría no tienen cabida en los grandes relatos filosóficos. Esta es una división que empieza a resquebrajarse en la segunda mitad del siglo XIX, con autores como Schopenhauer, Kierkegaard o Nietzsche, que ahondan en los sentimientos metafísicos y las fuerzas dionisíacas. Continuando con el texto de Escudero, recuerda que los estados de ánimo generales como la angustia, la inquietud, el aburrimiento y la depresión se diferencian de afectos concretos,
como el miedo, la alegría y la ira, que no distinguen algo concreto o determinado, que no se dirigen, perdón, a algo concreto o determinado. A diferencia de los afectos que remiten a situaciones específicas, las disposiciones afectivas revelan cómo le va a uno en general. En otras palabras, abren de manera inmediata una situación vital, todo un horizonte de experiencias, opiniones y deseos que nunca logramos objetivar. En ese sentido, Heidegger retoma el tema de la disposición afectiva para mostrar cómo las afecciones revelan el mundo sin que intervenga ningún acto explícito de reflexión, ¿no? En este punto, sin duda, vemos que se acerca, ¿no?, esa fenomenología ontológica heideggeriana, existencialista, podemos encontrar sin duda múltiples puentes con el psicoanálisis, ¿no? Voy ahora con los afectos en la constitución subjetiva. Los afectos son retomados por el psicoanálisis de la psicología alemana, designando todo estado penoso o agradable, vago o preciso, sea que se presente como una descarga masiva, sea como una tonalidad general. Para Freud, toda pulsión se muestra en los registros del afecto, es decir, que ahí encontramos ese puente entre la disposición afectiva y el texto freudiano. Decía, se muestra en los registros del afecto y de la representación. En ese sentido, para Freud no habría afecto sin representación. El afecto equivaldría a una expresión cuantitativa de la cantidad de energía pulsional y de sus variaciones. Estos afectos, freudianos digo, adquieren importancia desde los iniciales trabajos de Breuer y Freud en sus estudios de la histeria, 1895. En concreto, ya Freud empieza a hablar de los afectos cuando ni siquiera había formalizado la primera tópica freudiana. Es decir, Freud asimila los afectos a una descarga libidinal, a un quantum libidinal que, como veremos ahora, tiene un valor cuantitativo y cualitativo. Cuando Freud habla de la histeria, busca un acontecimiento traumático que no ha encontrado una descarga adecuada. A ello le llama afecto arrinconado. Y la rememoración solo resulta terapéuticamente eficaz si el recuerdo del acontecimiento implica la reviviscencia del afecto, que estuvo ligado en su origen. Hablar entonces de reminiscencia y reviviscencia toca no tanto los aspectos más simbólicos, más lingüísticos, sino un quantum libidinal. Por tanto, ya podemos pensar en los afectos desde el psicoanálisis con lo que es del orden de la pulsión, del orden del goce lacaniano, ¿no? Del orden de la, por supuesto, de la energía, etcétera, etcétera. El origen del síntoma histérico, entonces para Freud, se busca un acontecimiento traumático que no ha encontrado una descarga adecuada, he dicho. Y la rememoración solo resulta terapéuticamente eficaz si el recuerdo del acontecimiento implica la reviviscencia del afecto. Eso, fíjense, mucho más tarde, casi yo diría 70, casi yo diría 50 años más tarde, efectivamente, sería retomado por Lacan cuando el propio Lacan habla de las resonancias de la palabra sobre el goce de la carne. Es curiosísimo. A partir de entonces de la histeria, Freud deduce que el afecto no se halla necesariamente ligado a la representación y que su separación permite que cada uno de ellos siga un diferente destino. Aquí Freud, sin duda alguna, está remitiéndose a lo que se llama las representaciones de cosa. Es decir, allá donde el signo liga ese quantum libidinal con una cierta representación. A ese quantum libidinal le denominará los afectos. Por eso Freud plantea distintos destinos.
En primer lugar, el afecto, ¿no?, es el de la conversión, iba a decir convertido, sí se podría decir, propio de la histeria. En segundo lugar, el afecto puede ser desplazado en las obsesiones, neurosis obsesiva. Y en tercer lugar, el afecto puede ser transformado en la neurosis de angustia. En adelante, entonces, el concepto de afecto desde Freud se utilizaría, por un lado, como una resonancia emocional de una experiencia general intensa, ¿no?, y por tanto una teoría cuantitativa de las catexis, de las cargas. Ahí, por ejemplo, efectivamente, en Freud, sinónimo de afecto serían efectivamente la cuestión de las cargas. Es decir, todo lo que es del orden cuantitativo en Freud y que desarrollaría mucho más tarde en la segunda tópica del yo, superyo, el ello. El problema fue sistemáticamente tratado por Freud en sus trabajos metapsicológicos, donde el afecto se define como la traducción subjetiva de la cantidad de energía pulsional. Freud distingue entonces el aspecto subjetivo del afecto y los procesos energéticos que lo condicionan. Por eso, junto al término de afecto, utiliza el quantum del afecto, que corresponde a la pulsión desprendida de representaciones. Podríamos decir, aunque no hay reminiscencia sin reviviscencia, ¿vale?, el aspecto simplemente somático, corporal, pasional, pulsional, libidinal, ¿no?, a eso Freud lo apunta como el afecto. Como él dice, corresponde a la pulsión desprendida de representaciones. Hay que tener cuidado. Podemos desarrollarlo más adelante porque no hay pulsión sin representaciones, ¿no? Por eso Freud distingue muy bien lo que serían las representaciones de cosa de las representaciones de palabra. Mientras que las representaciones de cosas serían del orden del signo, de la señal, lo que mucho más tarde Jacques Lacan denominará la langue, ¿no?, las representaciones de palabra son representaciones que se ligan a otras representaciones, ¿vale? Y ahí entraríamos en el orden del lenguaje. Con lo cual, los afectos es ese concepto límite que radica en el inconsciente, que es del orden pulsional, ¿no?, que a pesar de haber sido creado por palabras, es sin palabras. Bueno, todo esto habrá que desarrollar más adelante, ¿no? Es la gran paradoja, efectivamente, de quién fue primero, la palabra o la cosa, ¿no? Es decir, si es posible un real sin que haya pasado por el universo simbólico. ¿Eh? Pero bueno, eso irnos demasiado lejos. Para Freud, en Inhibición, Síntoma y Angustia del 25, los afectos son como precipitados de experiencias traumáticas muy antiguas, manifestadas como efectos del discurso del otro. ¿Vale? Ese ya ahí vuelve a retomar un punto espinociano, aunque parece ser que Freud nunca leyó a Spinoza. Y por tal motivo los afectos son mentirosos, apareciendo desplazados y no reprimidos. Es decir, los afectos no tienen la misma estructura del lenguaje que posibilita el inconsciente. Desde la perspectiva lacaniana, los afectos pueden ser entendidos como el efecto de la palabra sobre el cuerpo. Yo creo que es una magnífica definición, porque entre otras cosas ahí paralela, sin duda alguna, los afectos con las propias pulsiones. ¿Vale? No podemos olvidar, y aquí estoy dando un salto, que los significantes, las palabras, los significantes de la demanda del cuerpo fueron tomados. ¿Vale? Esto es complejizar mucho más. Quedemos, por de pronto, con que los afectos son el efecto de las palabras sobre el cuerpo. Ahora bien, el último Lacan lo que hace es colocar al otro sobre el cuerpo. Con lo cual, las palabras salen del cuerpo y por otra parte retornan al cuerpo
en tanto organizador de las pulsiones. Si el significante queda reprimido, el afecto aparece a la deriva, como la marca de una acción de la que siempre quedan restos, es decir, huellas ligadas al significante. En esas huellas, en esos trazos, en esas marcas que todavía no son del orden del significante o de la palabra reprimida por el lenguaje, ahí Lacan va a situar los afectos. Por tanto, otra definición. El afecto es un signo, una señal, el trazo que vectoriza un goce singular y que se encuentra en resonancia con el goce del cuerpo mismo. ¿Bien? Asociada entonces a la raíz misma del fantasma. Estamos hablando de las pulsiones, pero también estamos hablando de un goce que no todo es pulsional. No todo goce libidinal es del orden de la pulsión oral, anal, escópica o invocante. Por eso Lacan, por cierto, y en sus raras citas, dice, ¿no? Lacan evidentemente casi que odiaba a Deleuze y Guattari, se puede entender. Sin embargo, Guattari fue un psicoanalista primero lacaniano, como todo el mundo sabe, con lo cual está bastante advertido. Dice Lacan, finalmente, Guattari es sagaz al plantear desde dónde el efecto del lenguaje se impone al cuerpo, por lo que lo vuelve al ideal por un lado y al objeto Fernando. Ha vuelto. Hola, ¿se nos ve? Que se ha ido la red aquí de la facultad. Continuando. Problemas de directo. Bien, decía, estaba con la cita de Deleuze, ¿verdad? Con la cita de Guattari, perdón. Dice, finalmente Guattari es sagaz al plantear desde dónde el efecto del lenguaje se impone al cuerpo, por lo que lo vuelve al ideal por un lado y al objeto A. Es decir, el trauma que la palabra impone al cuerpo, por un lado, provoca que aparezca el significante y por otro lado un resto de goce, que es el que Lacan denomina el objeto A. Es en el objeto A, dice Lacan, donde el goce retorna. ¿Vale? En ese sentido, en tanto los afectos transmiten lo que del goce del cuerpo resuena en la palabra, ¿no? Como dice Miller, y habida cuenta de que el partener en el nivel del goce es el objeto del fantasma, sucede entonces que el goce restaura al partener. Es decir, aquello que del goce no ha sido absorbido absolutamente por la palabra, ¿no? Se coloca en el otro, ¿vale? El pequeño objeto A. Ese pequeño objeto A puesto en el otro, por eso la mirada me mira, la voz me habla, ¿no? La caca me deja fuera, me caga, ¿no? O la boca me come toda, ¿vale? En ese sentido es el objeto pequeño A el que construye el gran otro en el otro, ¿vale? A ver, dicho así, parece un poco complicado, lo que más se puede acercar
lo que más se puede acercar a lo que estamos hablando para mí, sin duda, es el rostro, ¿no? El rostro de Lévinas, el rostro que me interpela, que me dice, que me apela, que me interroga, ¿vale? Repito, la palabra, ¿no?, organiza la pulsión. Estoy dando un pequeñito esquema, ¿no?, para entender sobre todo la segunda teorización lacaniana. La palabra cae sobre el cuerpo, sobre la carne, y organiza las pulsiones. Pero la palabra no retorna, no retoma todo en la carne, no puede. Es la imposibilidad de la propia palabra. La palabra no convierte todo, digamos decir, el organismo en pulsión. Queda ciertos restos flotantes. A esos restos, ¿no?, Lacan le denominó el objeto A. Pero esos restos se localizan fuera, ¿vale? Esos restos serán causa de deseo, pero a su vez son restos que organizan el otro, ¿vale? Es decir, en la base del fantasma tenemos que encontrar algo del goce propio colocado en el otro. Por eso podemos decir, el otro me mira mal, el otro me trata como una mierda, soy una caquita, el otro me quiere comer, etcétera, etcétera. El fantasma es siempre una atribución subjetiva. Por eso, ¿no?, en el fantasma puesto en el otro, uno siempre recupera algo de sí mismo, ¿vale? Y eso es la hipótesis fundamental con el odio. Es decir, se odia algo de mí puesto en el otro y que, sin embargo, yo no puedo tolerar, ¿vale? Eso lo desarrollaré el próximo día diciendo que finalmente el odio no deja de ser una suerte de suicidio. Y máxime hoy en día. Bien, vamos a seguir un poco más con los afectos, 5 minutitos más, ¿vale? Para Éric Laurent, los afectos remiten a un signo que busca alojarse en el cuerpo, como surgimiento de una significación en la vida, en el ser vivo. Por tanto, el afecto, como el fantasma, por cierto, tapona la división subjetiva. Es decir, el objeto A viene a taponar, a situarse entre las palabras, taponando cualquier tipo de deseo, taponando cualquier tipo de división. Para Leonardo Gorostiza, los afectos son las huellas dejadas en el cuerpo del hablante por el acontecimiento de la no relación sexual. También, ¿no? El mismo Gille, que ha hablado mucho de la no relación sexual. A ver, la no relación sexual, y lo voy a decir muy rápido, no significa que los humanos no podamos echar un polvo. No tiene que ver nada con eso. Lo mismo que cuando Freud habla de eros, tampoco tiene que ver nada con la sexualidad ni con la sexología. Otra cosa es la lectura precipitada. Aquí tengo que incluir a muchísima gente, feministas incluidos, ¿vale? Efectivamente, cuando se habla de la no relación sexual, estamos diciendo que el goce es lo más propio de cada uno. Porque mientras que el otro es común, es del orden del significante, ¿no?, es del orden de lo interindividual, ¿vale? Si quieren, del orden de lo intersubjetivo, ¿no?, el goce es siempre singular. Es decir, yo puedo comunicarme con el otro porque efectivamente hay una serie de representaciones que son comunes y nuestros campos semánticos pueden incluir. Pero lo que no se puede comunicar es el goce. El goce es siempre una construcción de orden pulsional, de orden fantasmático. Cada uno goza con lo que goza, ¿no? Es más, incluso aunque dos sujetos gozaran igual, ¿no?, nos encanta comer, la comida, el placer oral, ¿no?, cada uno lo fantasmatiza de manera distinta. ¿Qué quiere decir entonces Lacan? Lacan quiere decir, con la no relación sexual, lo que está diciendo es que dos sujetos nunca gozarán igual. Lo que está diciendo es que no existe la media naranja. Que incluso aunque dos historias coincidan, mitológicamente, tú y yo nos conocimos porque nuestros padres no sé qué, dos sujetos no gozarán igual. Lo que está diciendo es que finalmente ni hay dos cuerpos que se vivan igual, ¿no?
ni se experimenten igual, ¿no? Y que cada uno, efectivamente, la relación con el otro solo puede ser a través de lo otro, a través de lo simbólico. Que no existe la media naranja, que no existe la fusión, que la palabra y la cosa nunca serán una. Y que la única manera que tenemos los humanos, por virtud del universo simbólico, es tratar de establecer un pacto. Un pacto que puede ser sintomático, un pacto que puede ser fantasmático, ¿no? La manera que tenemos los humanos de relacionarnos entre nosotros es siempre a través del otro como lenguaje, entiéndase. Ese es el verdadero sentido de la no relación sexual, ¿no? Que cuando un sujeto copula con otro, uno está pensando en una cosa y goza desde un lado y el otro goza del otro. Por eso la pareja es siempre un síntoma. La relación con el otro es siempre sintomática, ¿no? Algo de uno puesto en el otro, ¿vale? Bien, para Cristina Alberti, los afectos son homologados a las pasiones, como dije antes, como el efecto del peso de las palabras sobre el cuerpo. Cristina Alberti habla de la percusión, ¿no? Fíjense que transversalmente están sucediendo palabras como percusión, ¿no? Como resonancias. Fíjense que todo esto remite a lo sin sentido, ¿eh? A lo más libidinal, más pulsional. ¿eh? Se quede siempre sin palabras, ¿vale? Bien, el afecto, con esto ya voy terminando, ¿eh? El afecto entonces sería una marca que vectoriza un goce en resonancia con el cuerpo. De ahí que cuando no haya afecto, algo puede llegar a pasar como lesión en el cuerpo, que es el fenómeno psicosomático, ¿eh? Del cual, por cierto, la versión heideggeriana deja mucho que desear, ¿eh? Ahí el bueno de Heidegger en Zolikon terminó haciendo una especie de pastiche, pero no creo que ni que Heidegger estuviera en condiciones de hablar ni de medicina ni siquiera de psicoanálisis. Efectivamente, claro que remite a una solución existenciaria, pero por mucho que he leído a Zolikon y he trabajado Zolikon, pero efectivamente es verdad que sí aparece el concepto de afecto. Decía que donde no hay afecto aparece el fenómeno psicosomático. El fenómeno psicosomático como alteración en lo real del cuerpo, ¿vale? ¿Eso significa que el cáncer es producido porque tú te llevas mal con tu mamá? Bueno, es una estupidez como la copa de un pino. ¿Eso significa que hacer relajación a ti te va a curar del cáncer? No, no, no. Es una estupidez. El fenómeno psicosomático, podríamos decir, bueno, otro día hablaremos del fenómeno psicosomático, ¿no? Pero el fenómeno psicosomático es el verdadero misterio de los humanos, al cual, desde luego, la filosofía ni le roza, ¿no? Y el psicoanálisis como mucho lo cosquillea, ¿vale? Nadie sabe exactamente lo que es el fenómeno psicosomático. Pero, sin embargo, lo que sí se sabe es que en el fenómeno psicosomático las palabras arañaron algo de lo real del cuerpo. Y, por tanto, el cuerpo ya nunca fue igual. Bueno, no voy a extenderme sobre eso, pero evidentemente pretender entonces curar una gripe, ¿no? Rezando un mantra hindú, evidentemente es la visión más ñoña que se puede encontrar, ¿no? En tanto los afectos transmiten lo que del goce del cuerpo resuena, perdón, esta frase está mal redactada. En tanto los afectos transmiten lo que en el goce del cuerpo resuena de la palabra, dice Lacan, no se trata de relamerse en los afectos, ¿no? Estoy pensando en las famosas 4 emociones que hoy en día le enseñan a los niños en el colegio, a reconocer las emociones. Sí, sí, estoy enfadado. Como si decir que sí, sí, estoy enfadado, ya uno encontrará el origen del enfado, ¿no?
Si a eso le sumas que a cada emoción corresponde una hormona, la serotonina, la dopamina, la norepinefrina, no sé cuál otra, evidentemente el mecanicismo de lo humano más estúpido y más ñoño en New Age está vendido, ¿no? Porque entonces, claro, para tener emociones positivas hay que correr, porque entonces corriendo se secretan endorfina y serotonina, como la serotonina es la hormona, el neurotransmisor que corresponde a la alegría, todos felices corriendo por la vida. Bueno, efectivamente, los niveles en que la psicología y la psiquiatría contemporánea han llegado, bueno, provocan la más absoluta grima, lo menos que puedo decir, ¿no? Lacan dice, no se trata de relamerse los afectos, ni hacer de ellos una ontología sobre la que encontrar un plus de sentido, ¿no? Sino más bien apuntar a dónde la palabra configura el cuerpo y su alteridad. ¿Eh? Porque es en su consentimiento, y esta frase es mía, lo tengo que decir, donde algo de lo común se puede poner en juego. Bueno, una última palabra sobre el odio. Lacan habla de las grandes pasiones del ser, o sea que ya paralela los afectos a las pasiones, y en concreto las pasiones del ser, el amor, el odio y la ignorancia, ¿no? A ello le podemos sumar desde luego la angustia. La angustia es sin duda alguna, y ahí lo dice Lacan, el afecto que no engaña. Bueno, lo era en la época de Lacan, porque es verdad que la angustia tiene una larga tradición, ¿no? Heidegger había trabajado la angustia, sin duda alguna, Kierkegaard. Tengo mi seria duda que la angustia heideggeriana sea la angustia de hoy en día. ¿Vale? ¿Perdón? No estoy seguro. Lo que estoy planteando es que la producción de la angustia ya no es la misma que antes. No estoy seguro que cuando la gente dice que esa angustia sea ese afecto que se quería puntuar. Claro, porque ahí tenemos dos posiciones, evidentemente. Una es, el lenguaje fue inmutable, ¿vale? Y lo que cambió fueron las manifestaciones. Por ejemplo, el neoliberalismo produjo subjetividad nueva, pero en esencia el lenguaje, ¿no? Su sistema metafórico, el sistema metonímico, las construcciones de las identidades, los ideales serían el mismo. Por eso podríamos estudiar filosofía y por eso podríamos entender, por ejemplo, a Sócrates o a Aristóteles, ¿vale? Lo que yo planteo es que no. Lo que yo planteo es que dentro de 50 años no entenderemos nada de lo que estamos leyendo ahora. Lo que planteo es que la irrupción del discurso del capital, ¿no?, cambió el lenguaje mismo y la manera de vivir el lenguaje, ¿no? Lo que yo planteo es que finalmente no queda nada claro que incluso en Grecia se sintiera la angustia como hoy, ¿vale? Eso podíamos decirlo. O que se viviera la sexualidad como hoy. Pero lo que estoy planteando es que incluso el humano ha cambiado a niveles pulsionales, no a niveles fantasmáticos. Es una hipótesis y desde luego por ahora no ha sido rebatida, porque no queda nada claro cómo el paso a un mundo de la imagen, a un mundo de la técnica, ahí no voy a hablar de todos los postmodernos, desde Debord a Lyotard, ha incidido en la propia estructura del lenguaje. ¿Vale? Por supuesto, aquí me pelearía con todos los filósofos, evidentemente, y con todos los psicoanalistas, la mayoría. Pero, ¿qué quieren que les diga? La clínica contemporánea en eso es absolutamente bruta. Y yo lo que me encuentro cada vez más son sujetos, no que hablan, que dicen poco, ¿no?, que no saben elaborar, que no pueden construir un mito. No, lo que me encuentro son sujetos que no hablan, ¿no? Y no hablan porque ni siquiera tienen una palabra silenciosa. Es peor todavía, ¿vale? Por eso le discuto a Alemán, ahí tengo que reconocerlo, cuando él dice que un segundo antes de nacer, el sujeto es tomado por el lenguaje, antes de ser tomado por el capital. Yo lo que sostengo es que no, ¿vale?
lo que sostengo es que un sujeto puede venir al mundo bajo la forma de la mercancía más salvaje, que no queda nada claro. A ver, la teoría, digamos, alemaniana va en el sentido de que el capital produce subjetividades nuevas, pero la subjetivación no es tocada, ¿vale? Yo soy mucho más radical y lo que sostengo es que las propias modalidades de goce, por irrupción, por mor del discurso de capital, ya han sido tocadas. Que dentro de 50 años no entenderemos un carajo, y perdón por la expresión, incluso la filosofía, o que de repente se recordará como un vago recuerdo que no tiene que ver nada con la experiencia, ¿no? No es que el humano haya cambiado en sus manifestaciones, pero que en esencia sigue siendo el mismo. No, no. Es que la esencia misma de lo humano ha sido tocada por el discurso de capital. Vale. Eso donde se manifiesta, para mí, en el odio, ¿no? Lacan habla, el odio, habla de los afectos junto con la eyección, el aburrimiento y lo insoportable. Bien, en el odio, dice Philippe Lacadet, se apuñala al prójimo porque uno no puede referirse más a él. ¿Vale? Lo que se busca en el odio es alcanzar el núcleo del ser del otro, su goce más íntimo. Por tanto, lo que se odia es la imagen especular del odio. En el odio, el otro goza más o menos que yo, o goza de manera distinta. Con lo cual, lo que yo odio en el otro es su modalidad de goce. Por eso decir odio y decir lo insoportable del otro es decir lo mismo. ¿Mm? Para Freud, el odio es primero en relación al amor. Lacan, por su parte, sitúa, lo hemos dicho, al odio entre las tres pasiones del ser. El resorte del odio como odio apunta al ser. No puedo soportar, no como el otro se manifiesta, sino no puedo soportar lo que el otro es, ¿vale? A falta de la palabra. En el odio, por otra parte, obliga al sujeto a confrontarse con su falta. ¿Mm? En este sentido, tampoco sería ya muy difícil colocar al odio como el afecto de lo real. ¿Mm? Ya no es del orden de lo transferencial, como el amor. Ya no es del orden del saber, como la ignorancia. El odio apunta justamente a la primera construcción afectiva del sujeto, ¿no? Que se manifiesta efectivamente. Eso también lo dijo, por cierto, Melanie Klein, donde efectivamente, frente al odio, el sujeto expulsa el odio fuera, la famosa madre buena, madre mala, y se queda con el amor dentro. Por ejemplo, también Freud lo dijo de otra manera. Cuando el niño tiene que escoger entre sus papás y su cuerpo, finalmente escoge su cuerpo. ¿Vale? Es decir, en el odio lo que no se soporta es al otro mismo. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la trampa del odio? Y ahí vuelvo al inicio. Que justamente lo que no se soporta es aquello de mí puesto en el otro que el otro encarna. Con lo cual, si el correlato del odio es lo mato, finalmente matando al otro me estoy matando a mí mismo. Bueno, todo eso es lo que desarrollaré el próximo día, desplegaré un poco más lo que es el odio desde la teoría lacaniana y ligado al universo. Bueno, espero que no les haya resultado muy pesado, muy abstruso. Doy la bienvenida a los nuevos lacanianos que me acompañan y puedo abrir un pequeño tiempo de palabra.